Hola a todos, les saludan sus amigos del IPC C de Tulum. Nosotros les vamos a hablar sobre la historia de la pedagogía. Como dato breve, la diferencia entre la historia de la educación y la historia de la pedagogía radica que la primera apareció como acción espontánea y natural, surgiendo después el carácter internacional y sistemático que le da a la pedagogía a la educación. Nos vamos a centrar en 3 países que son Francia, Japón y Estados Unidos. Bueno, espero que la información les sea útil. Saludos. Historia del sistema educativo japonés. Los templos y altares ofrecían cursos gratuitos de lectura, escritura y aritmética para toda la población. Los samurái asistían a sus propias escuelas para aprender dichas disciplinas y clásicos chinos. Los maestros enseñaban generalmente sin una paga y eran muy respetados. Con estas escuelas semipúblicas como base, fue creado un sistema de educación público moderno, agregando ideas europeas sobre educación, el cual ha permanecido casi inalterado hasta la actualidad. La educación para mujeres, la cual a menudo se ligaba con restricciones religiosas, se convirtió en un problema en tiempos tan remotos como el periodo de Heian, más de 1000 años atrás. Sin embargo, más tarde surgió la visión de que las mujeres debían ser educadas, porque debían defender al país cuando sus maridos murieran. El gobierno mantenía un firme control para que se enseñaran los valores tradicionales de búsqueda, del aprendizaje y moral en los estudiantes. Asimismo, y siguiendo una política militarizada y patriota, se pretendía inculcar una lealtad absoluta hacia el emperador. Esta tendencia de nacionalismo en la educación continuó hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando Japón se rindió incondicionalmente a las fuerzas aliadas. Fue entonces que las autoridades de ocupación de los Estados Unidos de América abolieron el viejo sistema educacional para sentar las bases del actual sistema educativo japonés. Sistema educativo. La mayoría de las escuelas públicas están abocadas parcial o totalmente a la enseñanza de valores morales, actitudes y en el desarrollo de la personalidad, con la esperanza de formar a una sociedad tanto en valores como en educación, que cumplan con las expectativas de los valores tradicionales japoneses y acaben con el analfabetismo. Al mismo tiempo, las proezas de la educación de la sociedad nipona están muy por encima de los estándares internacionales. El sistema educativo nipón se caracteriza por una fuerte matriculación de alumnos y de su continuidad a lo largo del mismo. Un examen inicial, especialmente durante el nivel universitario, obliga a los estudiantes a contar con mayores conocimientos que antes para poder superarlos. La estructura educacional japonesa no solo consta exclusivamente con colegios de tipo público financiados por el gobierno. La educación privada también forma una parte importante de este sistema, y no deben ser tomadas a menos, ya que las universidades privadas cuentan con un nivel de exigencia académico menor. Agrupa la mayoría de estudiantes de este nivel educativo. Una gran parte de los niños empiezan su educación asistiendo a jardines, preescolar, a pesar de que estos no son parte del sistema educativo oficial. Este sistema, por su parte, provee una educación de alto nivel académico, además de gratuita, a los niños entre 6 a 15 años. Las escuelas de nivel secundario, que agrupan a estudiantes desde los 15 a los 18 años, suelen contar con el 94% de los estudiantes que completaron previamente el nivel primario. Tradicionalmente, Japón supo contar con un sistema educativo de alto nivel y rendimiento, acorde a sus estándares sociales, los cuales impulsaron a este sistema a proporcionar una alta exigencia a sus alumnos, pero también a lograr que estos salieran adelante con gran éxito. En la actualidad,
La situación ha cambiado. Ahora las escuelas, universidades y otros centros educativos, tanto públicos como privados, compiten por atraer a los jóvenes, que debido a la escasa tasa de natalidad del país escasean, teniendo que bajar para lograr sus objetivos y seguir funcionando, las exigencias y los niveles de sus exámenes de ingreso. El derecho a recibir una educación y la obligación de impartirla. En la actualidad, en Japón está establecido, según la Ley Básica de Educación, que los padres deben hacer a sus niños de entre 6 y 15 años a recibir la denominada educación normal. Dicha ley no solo dicta que esa educación es imprescindible para la subsistencia y prosperidad de Japón como país democrático, sino también que debe proporcionarles los conocimientos que necesitarán a medida que van creciendo y que los ayudarán a desarrollarse como ciudadanos sanos de cuerpo y mente, a formar por completo su personalidad. Casi sin excepción, el 1 de abril de cada año los niños japoneses que han cumplido 6 años entran a la escuela primaria, el primer escalón del sistema educativo. Educación en el antiguo Japón. En el Japón antiguo, la educación era restringida solo para los hombres. Cabe resaltar que los samuráis asistían a su propia escuela llamada Hankou. Por otro lado, a las mujeres se les enseñaban simplemente cosas religiosas y del hogar, mas esto cambió por el periodo de Sengoku, puesto que los hombres iban a la guerra, haciendo que los gobernantes se empezaran a preocupar, ya que serían esas mujeres las que dirigían el destino del país. Y claro, éstas necesitaban estar mejor preparadas. Es por ello que para la era Meiji se hacen muchísimas reformas con el propósito de ofrecer una mejor educación, tanto a hombres como a mujeres. Tomaron algunos ejemplos como el de los países occidentales de los reestructuraron según su parecer. Estados Unidos el 20 de octubre de 1859. Inició su carrera en la Universidad de Michigan. Posteriormente fue profesor de las universidades de Minnesota, Chicago y Columbia. Además de reflexionar sobre los diferentes modelos educativos de diversos países, Dewey se preocupó y luchó con ahínco a favor de la igualdad educativa. Colaboró en el avance de la gente de color, logrando así que en las instituciones educativas de Norteamérica se implantara la coeducación de hombres y mujeres. Dewey tuvo una gran influencia en el desarrollo en el progresismo pedagógico, desempeñando un papel protagónico. Fue el pedagogo más original, renombrado e influyente de los Estados Unidos y uno de los educadores más perspicaces de la época contemporánea. La educación en los Estados Unidos es gratuita y obligatoria por 10 años, desde los 6 hasta los 16. Los programas educativos se rigen por las normas establecidas, tanto a nivel nacional como estatal, y son implementadas a nivel local. En los Estados Unidos se imparte la educación infantil o preescolar, aunque se trata de una etapa opcional, no obligatoria. La educación primaria se ofrece de forma gratuita en las escuelas públicas de Estados Unidos, aunque puede que se requiera a los padres que compren algunos útiles escolares y libros. La educación secundaria en los Estados Unidos también se imparte tanto en escuelas públicas como privadas. Esta etapa de la educación se divide en 2 niveles. El sistema educativo en los Estados Unidos sigue un modelo muy similar a la de otros sistemas en el mundo occidental. La educación infantil o preescolar, seguida por la educación primaria, para después con la educación secundaria. La educación postsecundaria también incluye programas sin titulación universitaria, pero que pueden otorgar certificados y diplomas para formación profesional. El sistema de Estados Unidos no ofrece un doctorado, segundo o superior, pero sí ofrece programas de investigación postdoctorado. La educación continúa con la educación para adultos y la educación especial que se ofrece en todos los niveles educativos. Historia de la educación en Francia.
El sistema educativo en Francia puede retomarse al Imperio Romano. Las escuelas quizás hayan estado activadas desde finales del Imperio hasta el principio de la Edad Media en algunos pueblos del sur de Francia. Antes del establecimiento del Imperio Romano, la educación en la Galia era una tarea doméstica o proporcionada por los druidas itinerantes que viajaban por la Europa occidental, y las escuelas de latín fueron establecidas por los ricos patricios. Los centros educativos de Francia, empezando por las universidades surgidas en la Edad Media, en particular la Universidad de París, y continuando con la Universidad modernas y las escuelas técnicas, han servido de modelos académicos para todo el mundo. Entre las personalidades francesas que han ejercido una notable influencia en la educación están Pedro Abelardo, Michel de Montaigne, François Fénelon, Jean Jacques, Victor Cousin. La centralización de la administración escolar con el Estado ejerciendo el control de la educación se llevó a cabo durante el mandato de Napoleón Bonaparte, entre 1806 y 1808. El sistema educativo moderno se basa en las leyes decretadas entre 1801 y 1886, durante la pertenencia de Jules Ferry al frente del Ministerio de Educación. Esas leyes estipulan la educación pública gratuita y obligatoria bajo el completo control estatal. Entre las modificaciones posteriores destacan el establecimiento de la gratuidad para la enseñanza secundarias y las escuelas técnicas, la separación de la Iglesia y el Estado de cuestiones educativas, la legislación de ayudas y las escuelas privadas, incluso a las que tienen afiliación religiosa, en 1951 y 1959, y la aplicación de la obligatoriedad de la escolarización hasta la edad de 16 años. De los 6 hasta los 16 años, la educación es obligatoria, gratuita y laica. Esta etapa incluye la escuela primaria y parte de la educación secundaria. Los niños comienzan la educación preescolar entre los 2 y 3 años. Durante esta etapa desarrollan y perfeccionan el idioma y comienzan a aprender las nociones básicas de matemáticas, lectura y escritura. La escuela primaria recibe a los niños de 6 a 11 años y brindan una educación mixta. Los niños continúan desarrollando sus habilidades en la educación formal un poco más estructurada, teniendo cursos muy variados y didácticos. La educación secundaria recibe a los alumnos de primaria sin necesidad de realizar ninguna prueba de admisión. Los primeros 4 años se imparten en el college y son obligatorios. Los 3 siguientes tienen lugar en el lycée, y a este nivel los alumnos pueden elegir entre 3 itinerarios. Al finalizar esa etapa se realiza un examen que sirve también de prueba al acceso a la universidad. El sistema de enseñanza superior francés reúne varios tipos de centros que pueden ser públicos o privados. En Francia existen 83 universidades públicas. Están financiadas por el Estado, que habilita según un procedimiento muy estricto los diplomas nacionales que otorgan. Eso les permite ofrecer un excelente nivel de formación por un coste anual muy abordable. Las universidades enseñan todas las disciplinas. Las grandes écoles y escuelas especializadas. Las formaciones de larga duración en las grandes écoles se efectúan entre 5 años, incluidos los 2 años iniciales de preparación cursados en la misma escuela, o en las clases preparatorias impartidas en el centro de enseñanza secundaria. Estas clases preparatorias a las grandes escuelas, denominadas prepa y caracterizadas por un alto nivel de exigencia, permiten presentar después de los 2 años distintos concursos de admisión con miras oportunidad a una o varias grandes écoles. Centros de enseñanza técnica. La formación cortas en general de 2 a 3 años de estudios. Están orientadas a los sectores de los negocios,
de las industrias o de los servicios. Estas formaciones se pueden disponerse en institutos pluridisciplinarios vinculadas a las universidades o en escuelas especializadas. Siempre incluyen prácticas en empresas y ofrecen auténticas perspectivas laborales. Existe el MD. La Universidad Francesa ha armonizado sus diplomas con los de los otros países europeos, adoptados el sistema LMD. Cada nivel de estudio se alcanza por adquisición de créditos europeos ECTS y no por validación de años de estudios como era en caso anterior. La ley francesa sobre la laicidad es una ley francesa que prevé la prohibición de llevar símbolos religiosos en las escuelas públicas francesas. Entró en vigor el 2 de septiembre del 2004. Esta ley prohíbe llevar símbolos ostensibles, es decir, visibles y llevados con la intención de que sean vistos, de pertenencias a una religión. Entre los artículos prohibidos por esta ley se encontraría el hijab musulmán y grandes cruces cristianas. Siempre se permite, por otra parte, llevar símbolos discretos como pequeñas cruces, estrellas, etc. La ley anterior deja la decisión en manos del director de cada colegio público.